por favor a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Está la segunda parte del mensaje que he titulado en forma de pregunta: ¿egipcio o hebreo? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿tú eres egipcio o eres hebreo? Y precisamente quiero compartir en estos 24 minutos que me quedan acerca de la identidad en la familia. Identidad en la familia. Dios nos ha venido hablando todo este tiempo acerca de la importancia de la familia y la necesidad de entender que los planes que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición, las promesas grandiosas que Él nos ha hecho incluyen las familias. Y como esas promesas incluyen las familias, cada uno de nosotros está inmerso en un plan eterno de salvación, de redención, de restauración, que hace que no solo pensemos en que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, sino que eso incluye también nuestra familia. Por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, si tú sales de tu tierra y de tu parentela, pues quiero decirte que si me obedeces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa nos hace entender que nuestra obediencia va a influenciar la bendición sobre nuestra familia. Por eso, en este texto bíblico que vamos a leer, en estos versos, encontramos la historia de un hombre que empieza a jugar un rol fundamental, un protagonista poderoso en la Biblia, como lo fue Moisés. Incluso el último capítulo de Deuteronomio dice que los milagros, las señales, los prodigios que se hicieron por mano de Moisés, en ningún otro momento en la Biblia usted lo encontrará, porque fue un profeta poderoso en las manos de Dios, que Dios usó para liberar a toda una generación, a toda una nación que llevaba 430 años bajo esclavitud, bajo la opresión, bajo la injusticia en Egipto, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Así que Moisés responde a esa promesa generacional que se cumple en las personas menos esperadas. Dios va a cumplir en tu vida y en tu generación promesas que generaciones antes de ti han venido peleando, pero que a Dios le plació cumplirlas en ti, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Así que por esa promesa generacional que incluía las familias, Dios llama a Moisés. Y cuando llama a Moisés, que es este capítulo 3 que vamos a leer, Moisés viene de un proceso de vida no sencillo, muy complejo. 80 años tenía en el momento que tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Y después de 80 años de proceso, de pruebas, de crisis, Moisés tiene que entender su llamado y su asignación y su propósito, pero lo tiene que entender conforme a la identidad original que él tenía que rescatar. Moisés llevaba 80 años de fracasos, 80 años de frustraciones, 80 años de desaciertos. Seguramente algunos de los que estamos aquí hemos venido pasando procesos complejos, esperando, no vemos el cumplimiento, no vemos a nuestros hijos caminar con Dios, no vemos la transformación de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Y por supuesto que cuando las promesas de Dios no son reales en nuestra vida, naturalmente puede venir frustración, naturalmente puede venir angustia, puede venir preocupación. Moisés tenía 80 años en donde él tenía una confusión profunda de lo que era su identidad original. Y el problema es que cuando nosotros tenemos una crisis en reconocer nuestra identidad original, tendremos crisis en reconocer nuestro llamado, tendremos crisis en reconocer nuestro propósito, tendremos crisis en reconocer nuestra asignación.
Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí ve las familias? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Pues bien, Moisés de un momento a otro sale de 80 años de espera, de fracaso, de frustración, hasta con un muerto encima, debilidades en su liderazgo, torpe de habla, sin esa capacidad que tendría que tener un líder de millones para influenciar una nación, confrontar a un presidente y decirle: deja ir a mi pueblo para que le sirva al Dios de los hebreos en el desierto. Es comisionado y asignado en un abrir y cerrar de ojos. Y por supuesto que cuando recibe esa tarea tan poderosa, Moisés dice: espere un segundito, ¿quién soy yo para hacer esa tarea tan grande? ¿Sabe? Usted ni se imagina la tarea que Dios ha puesto para su vida. Usted ni se imagina la asignación tan poderosa que Dios ya predeterminó para usted desde antes de la fundación del mundo. Usted no se ha dado ni por enterado que Dios le hizo cabeza y no cola. Usted no sabía que desde antes que Dios lo formara en el vientre de su madre y que lo pusiera en el seno de su hogar, Dios ya sabía que usted había sido diseñado para ejecutar planes poderosos en la tierra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le temen. Así estaba Moisés. Así que Moisés, cuando recibe la tarea tan grande, empieza con una crisis y una lucha en su identidad, porque desde su niñez él había sido formado con una cultura muy limitada, y una cultura que determinaba su conducta, y su conducta determinaba su capacidad. Moisés nace bajo un decreto de muerte, y en ese decreto de muerte, sus padres en sabiduría, Amram y Jocabed, por fe lo ponen en una canasta, y allí la familia de Faraón lo recoge, lo adopta, inicia un proceso de formación, y en ese proceso de formación Moisés recibe toda la cultura egipcia, recibe los hábitos, recibe los valores, recibe los principios no originales ni acordes a su verdadera identidad. Y así como le sucedió a Moisés en algún momento de su vida, así te ha sucedido a ti.
Seguramente naciste en una cultura limitada, en una cultura de injusticia, de maltrato, de soberbia, de altivez, de poco liderazgo. Pero sin importar la cultura en la que tú hayas nacido, yo quiero decirte de parte de Dios que es tiempo de reconocer tu verdadera identidad, que es tiempo de reconocer que tú no vienes de ese municipio, tú vienes del cielo. Y si vienes del cielo, vas para el cielo. Y en ti hay una habilidad sobrenatural, en ti hay una habilidad de parte de Dios para cumplir la asignación, para cumplir la tarea que Él predestinó para tu generación y para las generaciones venideras. Moisés tenía que entender que su identidad no era la identidad egipcia, porque como egipcio había encontrado un límite en su vida, en su propósito, en su asignación. Moisés había visto patrones culturales que no le permitían entender quién era él, y eso influenciaba a su familia. Tú has visto patrones culturales que no encuentran tu razón de ser. Tú has visto una forma de relacionarse entre tus padres, entre tus hermanos, una forma de administrar dinero, una forma de reaccionar a las crisis, una forma de reaccionar ante las injusticias. Por la cultura que él había aprendido, decidió quitarle la vida a un hombre, pero él no tenía esa identidad original. No, esa era una identidad suplantada. Yo quiero decirle hoy de la iglesia, Dios está formando un pueblo que, si recuperamos nuestra identidad original, removeremos límites, removeremos paredes y obstáculos, y podremos ser y hacer lo que Dios tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere regresarte tu identidad. Moisés tenía que definir si era egipcio o si era hebreo. Y cuando él le hace la pregunta, ¿quién soy yo?, él pensaba que era egipcio, y le costaba entender que él no era egipcio, que él era hebreo. Entonces tuvo que hacer varias cosas. Número uno, tuvo que derribar esa identidad no original en su vida. Tuvo que derribar esa identidad falsa, costumbres con la que Satanás le había engañado, pensando que no era apto para la obra de Dios, que no era apto para liderar. ¿Cuántas voces has escuchado en estos días que no eres capaz, que no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a salir adelante, que tu familia no va a ser bendecida, que tus hijos no van a ser bendecidos? Porque hay mentiras que el enemigo ha puesto en tu corazón como engañador para que tú no llegues al diseño de Dios. Moisés tuvo que remover eso. ¿Y quién le removió eso a Moisés? Diga conmigo: la presencia de Dios. Una vez más, la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado: los límites son removidos en la presencia de Dios. Lo segundo que hizo Moisés, número 2, fue reconocer su identidad. ¿Qué significa la palabra identidad? Conjunto de rasgos, características de una persona que permiten diferenciarla de otra. Hay cosas que a ti te diferencian de los demás, porque tú eres único. Diga conmigo: yo soy único. Y decía en la primera celebración que a veces perdemos mucho tiempo comparándonos con otras personas que fueron diseñadas para cosas específicas y que jamás harán lo que nosotros mismos vamos a hacer, porque lo que nosotros vamos a hacer no solo será grandioso y poderoso, será diferente, y nadie más en esta tierra podrá hacer lo que tú vas a hacer. No midas el fruto por lo que otros hacen o por lo que en lo que otros triunfan. Mide el fruto por lo que tú tienes que hacer en esta tierra. Y en reconocer su identidad y su unicidad, su diferencial, Moisés empezaría a entender su propósito. Cuando él entendió que tenía que liberar al pueblo, él no lo creía, porque tenía una identidad errada. Pero cuando él reconoce, al responder la pregunta, cuando le dice Dios: yo soy el que te está enviando. Cuando Moisés cae en cuenta y dice: espérate un momentico, yo pensé que yo era egipcio
y que mi papá era faraón y su hija, y que mi cultura era la brujería y la hechicería, Moisés entonces recibe la paternidad de Dios. Y cuando recibe la paternidad de Dios, él empieza a entender que como él venía del cielo e iba para el cielo, su capacidad, su habilidad, sus recursos y todo lo que él necesitaba para convencer al presidente de la nación de liberar al pueblo y para convencer al pueblo de caminar con él, no venía de su capacidad, venía de la capacidad de Dios en él. En los próximos meses se te van a abrir puertas tan poderosas en tu vida que tendrás que recordar este mensaje para que cuando se te abran no digas: ¿y cómo voy a hacer esto? No digas: ¿cómo lo voy a hacer? Más bien di: seguramente no hay la más mínima posibilidad de que yo lo pueda hacer, pero Dios sí lo puede hacer en mí. Dale ese aplauso al Señor. Dios lo puede hacer en ti, en ti, en ti. Moisés tenía que recuperar su identidad. Diga conmigo: voy a recuperar mi identidad. Y es muy fácil recuperarla entendiendo que tú vienes del cielo y vas para el cielo, entendiendo que Él es mi Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Y como Él es mi Padre, yo tengo el respaldo del cielo, yo tengo el favor del cielo, yo tengo la gracia del cielo. Cuando entres a esa oficina, la gente te va a decir sí. La gente te va a soltar contratos. La gente te va a dar acceso. La gente te va a dar oportunidades. Se van a entregar empresas aún sin tener dinero. Van a haber transferencia de recursos, porque no se trata de lo que hay en ti, se trata de lo que Dios puso a través de ti. Y por eso cuando tú recuperas tu identidad, vas a ver cómo las puertas se abren. Y cobra sentido lo que Dios le dijo a Ciro: yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y muy guardados, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te pone nombre. Dios va a ir delante de ti esta semana, Dios va a ir delante de ti en este trimestre. Dios te va a entregar lo que no te ha entregado en años. Alguien tiene que recibir esto. No se trata de tu capacidad, se trata de tu identidad. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios caminan con cielos abiertos. Los hijos de Dios ven puertas abiertas. Los hijos de Dios tienen recursos ilimitados. Los hijos de Dios portan una gracia, portan un favor, portan una unción sobrenatural para lograr lo que jamás en sus propias fuerzas podían lograr. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir la promesa. Ve y dile eso a Faraón: porque yo estaré contigo. Yo te voy a dar la seguridad, yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a dar la sabiduría, yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a dar lo que necesitas. En los próximos meses se avecina una nueva temporada para ti, y tienes que tener la convicción de quién eres en Dios, para que no temas, para que no desmayes, para que sepas que para que los números que vas a ver en tus cuentas y en tus proyectos que nunca antes habían visto, los puedas dimensionar, los puedas administrar, y creas que no se trata de ti, la habilidad de Dios en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Eso pasa cuando tú sabes quién eres en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, entonces habrá una capacidad para vender lo que nunca antes habías vendido, y es un tiempo en el que el Señor te va a tener en esa posición, porque va a haber una gracia poderosa de Dios en ti, porque tú eres una sierva fiel. Y vendrán en los próximos meses ascensos, y vendrán negocios, porque cuando reconoces quién eres en Dios, nada ni nadie te va a limitar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Alce su mano al cielo y diga conmigo: nada ni nadie me va a limitar. Entonces reconoce tu identidad.
Reconócelo. Cuando Dios me empezó a llevar a lugares de autoridad sin ser lo que soy hoy, me ponía al frente del presidente cuando no era presidente, me ponía con el alcalde, me ponía con los hombres más influyentes. Yo decía, Señor, ¿y yo qué hago aquí? Tenemos una iglesia pequeña en membresía, poderosa en presencia, eso sí. Y estos hombres, cada uno 50,000 almas, 70,000 almas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí alrededor de ellos? Iban a hacer algo y me pedían consejo. ¿Y tú qué opinas, Marquito? Y yo, no, pues apóstol, ¿yo qué le digo? No, pues yo pienso que sí, hagamos lo que dice Marquito. ¿Y de dónde eso? Porque a mí no me define mi realidad temporal, a mí me define el diseño de gloria que Dios ya determinó en el cielo. Vamos, alguien, dele gloria a Dios a eso. Salmo capítulo 139 en la Nueva Versión Internacional. Alguien va a brincar con esto que voy a leer. Salmo capítulo 139 en la Nueva Versión Internacional. Diga conmigo: mi identidad es el cielo. 139 versículo 14. Mire lo que desde el 13. Tú creaste mis entrañas. ¿Quién las creó? Dios. ¿De dónde vienes? Diga conmigo: del cielo. ¿De dónde vienes? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Dile al que está a tu lado: soy admirable. Santo Dios, mira cómo soy de admirable. Dile al que está a tu lado que mira qué admirable soy. Dile: soy admirable. Créaselo. Así lo vea despeinada, desmechuzada, ojerosa, pálida. Pero diga, yo soy una creación admirable. Tú eres una creación admirable. Hija, tú eres una creación admirable, mi amiga. Ella sabe a quién le estoy hablando. Tú eres una creación admirable. Y eres grande, grandísima. Mira, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Sigue, mira lo que dice: mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Versículo 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Lo vio? Hay cosas muy grandes en tu vida, pero tú empiezas a creerlo cuando entiendes tu identidad. Y si no estás viviendo lo que tú sabes que vas a vivir, es porque lo que estás viviendo es temporal. Es porque lo que estás viviendo es un entrenamiento para tu estado final. Lo que estás viviendo no es el punto final, lo que estás viviendo es una coma para la continuación del párrafo de las victorias más poderosas que se avecinan para ti y para tu familia y para tus generaciones. Los que estás viviendo no es el final, no. Esta leve tribulación momentánea lo que va a producir en tu vida es un excelente, excelso, grande peso de gloria. Créelo. Número 3, después de recuperar tu identidad, tienes que entender que tu identidad inicia cuando tienes un encuentro sobrenatural. Moisés tenía que romper muchos límites, tenía que romper muchos paradigmas. Hay paradigmas que nos limitan, hay paradigmas que no nos dejan creer la grandeza de Dios en nosotros, por el lugar en el que nacimos, por el barrio de donde venimos, por la familia en quien nos levantamos. Así estaba Moisés: ¿quién soy yo? Y Dios tuvo que decirle: cabezón, tú eres mi hijo. Déjame decirte algo, cabezona, tú eres hija de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios. ¿Cuántas cabezonas, hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos cabezones, hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué les digo cabezones con cariño? Porque cuando me refiero a cabezón es aquel que no puede creer quién es en Dios. Tenemos que creer, no se me ofenda, algunos me están mirando como rayado. Lo que quiero es que usted entienda que usted es un hijo, es una hija de Dios. Cuando Moisés tuvo ese encuentro sobrenatural, Éxodo capítulo 3, pasa algo impresionante. Hoy vamos a tener un encuentro. ¿Cuántos quieren tener un encuentro sobrenatural con Dios hoy? Él empieza a entender su asignación. Hay gente que en este momento dice: yo no sé para dónde voy.
Yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. No sé si invertir o no invertir. No sé si comprar o no comprar. No sé si estudiar esto o no estudiar. Gente que no sabe. Tiene que tener un encuentro con Dios. Sí, pero es que ya fui hace 15 días. Eso es importante, pero ahora en tu casa tienes que tener encuentros constantes. Porque en el encuentro con Dios es donde Dios le dice a Moisés: necesito que vayas. Capítulo 3, versículo 10. Ve por tanto ahora. Mire cómo le dice. Capítulo 3, versículo 10. Ok, deje esa versión. Así que disponte a partir. ¿Cuántos van a partir? Hay algunos que tienen la maleta lista para partir. Disponte a partir. Dile que esté a tu lado. Disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. El encuentro lo llevó al propósito. Cuando tuvo el encuentro, él no encontró algo, él encontró a alguien. Y ese alguien cuando le mostró, cuando tuvo el encuentro, ese encuentro le mostró el destino. Cuando tú te acercas a Dios, Él te muestra tu propósito y te muestra con claridad el camino y te dice: tú tienes que hacer esto. ¿Sí pasó a Moisés? Porque no hay nada más frustrante que uno vivir sin saber para dónde va. Agarre usted en carro ahorita con esta hambre que tenemos todos y salga sin saber dónde va a almorzar. Qué problema tan terrible ese. Y le da mal genio a su esposa, a su suegra, a la abuela, al tío, al invitado. Al final no supo para dónde iba. Agarre un carro y arranque, no saber para dónde va. Y hay gente que está desesperada así, y por eso está en crisis su familia, su hogar, su entorno, porque no sabe para dónde va. Pero cuando usted se encuentra con Dios, aclara su propósito. Y después de que tiene ese encuentro con Dios, número 4, después del encuentro con Dios viene un cambio de conducta. A ver, déjenme explicarle eso. Resulta que el propósito de Moisés era grande. ¿Cuántos creen que su propósito es grande? Como el propósito de Moisés era grande, entonces él no podía entrar en esa nueva asignación con la misma mentalidad de antes del encuentro con Dios. Dios le dice a Moisés: te voy a enviar a que liberes a mi pueblo. Recuerda siempre que lo que Dios va a hacer contigo no se trata de ti, se trata de otros. Dios siempre llama a personas para bendecir otras personas. Tu empresa no va a ser para enriquecerte a ti nomás. Tu empresa va a ser para eliminar la pobreza en otros. Tu carrera no solo va a ser para catapultarte a ti nomás. Tu carrera va a ser para servir a otros. Los dones que Dios te dio a ti. Yo ponía el ejemplo ahorita hubo un mover. Vamos a ver si usted está listo para que ese mover vuelva a caer ahorita. Había una gloria impresionante. Impresionante. Claro, y es que duramos un tiempo en donde no estaba Miguel, y no estaba Noel, y no estaba Alejandra, y no estaba todo el grupo, y no estaba la trompeta, y no estaba el saxo. Unos venían un día, otros no. Y de repente ahorita se compactaron todos y pusieron en el altar sus dones. Y cuando tú pones en el altar tus dones, el cielo reacciona. Y cuando el cielo reacciona, vas a ver cómo la bendición cae sobre los que están al frente de ti por lo que Dios puso en ti.
Dios puso en ti. La cruz me enseña que mi propósito no se trata de mí, mi propósito se trata de otros. Por eso Jesús duró 3 años y medio no más. Se ahorró la grandeza de una iglesia grande como la primitiva, no para Él, para sus discípulos. Entonces, cuando tú logras comprender esto, tu conducta tiene que cambiar después del encuentro con Dios. Y empiezas a borrar los límites, las murallas. Entiende esto: si tu conducta regresa a la conducta antigua, es porque dejaste de encontrarte con Dios. Porque en el proceso de transformación pasa esto. Ven, Nelson. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Aquí estoy yo y aquí está mi viejo hombre. Y empecé a caminar con Dios y empecé a avanzar. Empecé a dejar de mentir. Empecé a dejar de robar. Empecé a dejar de pecar. Empecé a dejar las deudas, los viejos hábitos. ¿Dónde quedó el viejo hombre? ¿Cómo era usted antes? ¿Cómo era usted antes? Un santo, ¿verdad? Malgeniado, iracundo, sacaba machete, sacaba cruceta, cerraba al vecino. ¿Cómo era usted antes? Viejo hombre, la vieja naturaleza. Usted lo empezó a dejar lejos, ¿verdad? Lejos, lejos. Porque la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ya no hay nada del viejo hombre, quedó atrás. Amas lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Pero este proceso de dejar el viejo hombre atrás es porque aquí tuve un encuentro con Dios y Dios transformó mi carácter. Aquí tuve otro encuentro con Dios y Dios cambió la mentalidad de mendigo. Aquí tuve otro encuentro con Dios y Dios me dio paternidad. Aquí tuve otro encuentro con Dios y Dios me reveló los principios financieros para prosperar. Y aquí tuve otro encuentro con Dios, y en este encuentro con Dios dejé las amistades que no me convienen, dejé las relaciones que no me convienen. Y en este, si están viendo el avance, cada avance es el resultado de un encuentro con Dios. Pero cuando dejas de encontrarte con Dios, el enemigo empieza a regresar. Y el enemigo no es Satanás, el enemigo es tu viejo hombre. Y el viejo hombre te abraza y te regresa y te retrocede a la mentira, a la fornicación, al vicio, al adulterio. Y cuando tú vas en reversa, te caes porque te caes, te golpeas porque te golpeas. Cuando tú regresas a la conducta antigua, es porque no te volviste a encontrar con tu Padre Celestial. Y la vieja naturaleza florece y usted no sabe quién soy yo, y la suya, la mía, y se larga, y mentira, y gritadera. Y Dios dice: así no puedes ir a liberar a tu familia, porque lo siguiente después del encuentro para tener clara tu identidad es un cambio de conducta. Gracias. ¿Cuándo cambias tu conducta? No cuando alguien de tu familia te lo impone. Yo por eso le digo a los papás: dejen de dar cantaleta a sus hijos. Con todo el respeto, no sean canzones. Doblen rodilla y provoquen la gloria de Dios. Que el que lo convence a uno de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si hay un papá cerca, dígale: papá no más, mamá no más. Me voy a meter en problemas. Pero es verdad. ¿Quién nos convenció de dejar de pecar? Porque los pecados no tienen magnitud, que unos son peores que otros. Pecado es pecado. ¿Cuándo usted empezó a diezmar? Cuando Dios le habló. No cuando el pastor le dijo, ni el líder le dijo. No, un día Dios le habló: si quiere salir de esa ruina y de esa pobreza, empiece a diezmar.
Ay, pero y luego no se roban la plata. Ay, pero luego esto. Ay, luego piense lo que quiera. Pero si usted no cumple con los principios bíblicos, no vendrá bendición. ¿Quién lo convenció de eso? ¿Yo? ¿Su líder de red? Dios. Hermano, a uno no le toca el bolsillo sino Dios. Eso sí, cuando el bolsillo se convierte es porque ya hay un 80% de su vida convertida. Porque es que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y el dinero no destruye, el dinero descubre. El dinero es un ácido del ser humano. Entonces, ¿quién lo convence? Dios. Y por eso es que un encuentro en Moisés cambió la conducta. Por esto Moisés evidenció milagros, señales, prodigios, porque Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque a la tierra que vas a entrar, tierra santa es. Y ya no será de acuerdo a tu tradición egipcia, a conforme a tu capacidad humana limitada. De aquí en adelante, para que toda esta gente te copie, tendrás que ver milagros, señales, prodigios. Israel saldrá con mano dura y voy a enviar plagas, y el mar se va a abrir, y habrá columna de fuego, habrá una nube, habrán cosas poderosas que nunca antes en la historia se van a ver. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio de conducta en ti. Cuando tú cambias, te vuelves manipulable por Dios. Que Dios te va a usar, pero te ve espinos. Entonces Dios quita la mano, porque hay un pecado. Ya lo iba a usar, ya iba a usar el violín. Vea, este violín es usted, ¿cierto? Pero esto no suena si no, él no lo hace sonar. Va y cójalo usted y verá cómo suena eso. Entonces Dios dice: lo quiero hacer sonar, pero está lleno de espinos. Entonces no puedo, porque me hago daño y te hago daño. Me hago daño y te hago daño, porque yo soy un Dios justo. Entonces veo adulterio, fornicación, perversión, no puedo usarte. Pero si hay un cambio, yo te puedo coger y te puedo usar. Y puedo que de lo que no pareciera. ¿Qué se hizo Noel? Venga usted. Venga, hijo, venga. Los dos. Este es usted. Ustedes son careviolines todos. Instrumentos. Mire esto. Dele sonido a ellos, por favor. Son instrumentos, pero ese instrumento, como el piano. No toques. ¿Cómo es el piano sin que alguien lo toque? Pues no suena. ¿Sabes por qué no has volado más? Porque no suenas. Pero ¿sabes cuándo vas a sonar? Cuando te dejes coger por Dios. ¿Sabes cuándo te coge Dios? Cuando cambies tu conducta. Entonces tú estás así y dejaste de pecar, dejaste de fallar. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que vas a entrar, tierra santa es. Estoy listo. Entonces, cuando está listo, después de cambiar tu conducta, viene tu asignación. Y cuando viene tu asignación, entonces Dios puede tocarte y Dios puede usarte. Y Dios puede hacer que de lo que no sonaba antes empiece a sonar. Antes no brillabas. Antes no había nada en ti. Eras uno más del montón. Pero decidiste cambiar. Y empezó una armonía. Y se sumó tu familia. Se sumó tu hermano. Se sumó tu papá. Es otro instrumento. La percusión es otro instrumento. Y empezó tu familia a sonar diferente. Porque cuando
cuando este instrumento se dejó usar, llamó al otro y llamó al otro. El apóstol Marco Díaz se convirtieron sus hijos, se convirtieron sus sobrinos, se convirtieron sus nietos y empezaron a ser un equipo armónico. Y entonces la percusión empezó a acompañar y la batería empezó a sonar. Antes esto no sonaba así, pero cuando hay un instrumento que se deja usar, viene la armonía. Tú encuentras tu asignación y tu familia empezará a sonar diferente. Con uno solo. ¿Cómo fue? Silencio todos. Empezó a sonar uno. Y ese sonido del primero que se convirtió empezó a sumar al otro. Entonces ya se ganó al hijo. Ya le dio otro color a la familia, ¿cierto? Y después del hijo, entonces ya viene también su hermano, le da más contenido. Y viene la percusión y empieza a hacer algo que antes no existía. No sé si me están entendiendo. Y ganó a la esposa también. Y la esposa entonces va a ponerle letra. Entonces, esto no existía. Pero cuando tú cambias tu conducta, encuentras tu asignación. Empiezas a sonar y empiezas a traer a tu casa, a tu familia. Y viene la otra voz, porque la prima también se metió. ¿Le parece que está sonando bonito? ¿Por qué está sonando? ¿Y la trompeta dónde está? Y entonces el tío también se metió. Y todos estaban por allá bailando la Macarena, fumando maracachafa, peleando con la suegra. Pero Dios los empezó a usar. Y cuando Dios los empezó a usar, sonaron diferente. Recupera tu identidad.